La paz del Señor con ustedes. Qué privilegio más grande tenemos ustedes de estar dedicando este tiempo para el retiro de Semana Santa a la meditación y nosotros compartiendo con ustedes el mensaje de Dios, que es no solamente el envío que Jesús nos hizo, vayan y prediquen, sino el deseo de nuestro corazón. Qué hermoso es dedicar un tiempo para Dios en esta Semana Santa. Bienvenidos, bienvenidas a los que están siguiendo este retiro. Hoy vamos a hablar de las personas que a veces están un poco decepcionadas de su fe, que dicen, hermano, yo tanto que le he pedido a Dios y Dios no me escucha. Y me ha tocado incluso llorar. Sobre todo recuerdo a una mamá que me pedía que orara por su hijo y fui al hospital a orar por su hijo. Y su hijo murió. Y ella me miraba con lágrimas y me decía, ¿por qué Dios no nos escuchó? Y le dije, mira, Dios siempre nos escucha, aunque no siempre hace lo que nosotros le pedimos. Dios no nos falla, nos fallan nuestras expectativas. Y dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, versículo 12, Proverbios 13, 12, esperanza frustrada enferma el corazón. Esperanza frustrada enferma el corazón. Y demasiadas personas en este momento se sienten frustrados, se sienten desalentados, confundidos. Vamos a orar. Padre, bendice este encuentro de fe y bendice sobre todo a las personas que dicen, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me concede lo que le pido? Lo que estoy viendo es al revés de lo que estoy pidiendo. Señor, escúchanos. Padre, ponle paz a nuestro corazón. Y ayúdanos a entender que las personas no nos fallan, que tú no nos fallas. Lo que nos fallan son nuestras expectativas, que nosotros deseamos que las cosas ocurran como nosotros queremos y cuando no ocurren como queremos, nos decepcionamos. Amado Dios, háblanos en tu palabra para mantenernos siempre en el camino de la salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy Salvador Gómez y los invito a meditar en este momento el tema decepcionado de la fe. Muchos de los que seguían a Jesús tenían la expectativa de que Jesús era el Mesías, pero como un Mesías político, que los iba a liberar del imperio de los romanos, que como ustedes saben, los israelitas en el momento de Jesús estaban bajo el imperio de Roma y pagaban impuestos al César, y era precisamente las autoridades romanas las que dominaban al pueblo de Israel. Y ellos esperaban a Jesús como un libertador que los iba a liberar de ese imperio romano, iba a restablecer el reino de Israel. Muchos tenían esa expectativa hasta último momento. Cuando ya Jesús resucitó, iba a subir al cielo, dice el libro de Hechos en el capítulo 1, versículos 6 y 7, le hacen la pregunta a Jesús. Oigan la pregunta que le hacen a Jesús.
Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 7. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando ya Jesús resucitó, cuando ya iba a subir al cielo, dijeron: ¿es este el momento en el que vas a restablecer el reino de Israel? O sea que hasta el último momento estaban esperando. Otros ya habían entendido que Jesús no venía como un líder político. Otros habían entendido que Jesús venía a enseñar otro tipo de doctrina. No era el líder que ellos esperaban y por eso se decepcionaron desde antes. Dice San Juan en el capítulo 6, versículo 66, San Juan 6, 66, que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchos se decepcionaron y dijeron: no, este no va a hacer lo que nosotros esperamos que sea. Y dice que ya no andaban con él, fueron abandonándolos, como muchos en este momento se cansan de orar, se cansan de esperar lo que ellos creen, porque tienen una idea de Dios como estos discípulos equivocada. Se imaginan que Jesús va a resolver los problemas políticos, que Jesús va a resolver los problemas sociales. Y muchos dicen: y si Dios es poderoso, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué no quita la pandemia? ¿Por qué no arregla todo? Es decir, tienen una expectativa que los frustra y los hace abandonar el camino de la fe y, lo peor, buscar otros caminos. Empiezan a buscar otros poderes. Si Dios no me escucha, pues que me escuche el enemigo, que me escuche el espiritismo, la brujería. O sea, están decepcionados de su fe. El mayor representante de este grupo es precisamente Judas. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 14 al 16, Judas llega también al colmo de su desilusión. Ya había pasado el momento de la entrada triunfal de Jesús, que lo vivimos el domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén y todo el pueblo sale: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios nos salva, Dios nos libera. Era el momento. Era el momento para que Jesús proclamara la llegada del reino y empezar una revolución contra los romanos y que tomara el poderío de Israel. Ese era el momento, pero pasó. Y Jesús no entró en un caballo y con una espada, entra en un burrito, como un rey humilde, no a dominar. Y eso decepcionó a muchos. ¿Qué pasó con nuestro libertador? Y Judas, que representa a ese grupo, decepcionado, dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, en los versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué quieren darme si yo lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando la oportunidad de entregarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él dijo: este no nos va a salvar, entonces ya no seguimos. Lo traicionó, lo entregó. ¿Por qué? Porque estaba decepcionado. Yo comprendo
a aquellos que están decepcionados. Porque dicen, si Dios a mí no me escucha, no me oye, si el Señor, ya no creo en Dios. Y llegan hasta negarlo. Bueno, un día les conté el caso extremo que yo he conocido de un papá que murieron sus dos hijitas y agarró la pistola y balació un cuadro del corazón de Jesús que tenía en su casa, le descargó la pistola, porque dijo, si Dios a mí no me ayuda, estás como Judas. Si Dios no nos va a librar, entonces ya no creo en Dios. ¡Qué dolor más grande! ¡Qué decepción más grande! De aquellos que dicen, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no creo en nada. No sé qué ha pasado. ¿Qué te ha frustrado tanto? Perdónanos si los seres humanos te hemos decepcionado, si un sacerdote te falló, si esa otra persona te falló, si yo te he fallado, no sé. No sé qué te llevó al extremo que llevó a Judas a decir, ya no espero nada, lo entrego. Lo vendo, renuncio a él. Qué extremo de desilusión en la fe. Que Dios sane el corazón de aquellos que están peleados con Dios y que dicen, mire, a mí de Dios no me hable, de la iglesia no me hable, yo no quiero nada. Estás decepcionado de la fe. ¿Pero por qué? A ver, te voy a explicar. Para que puedas superar este momento. ¿Por qué Judas se decepcionó de verdad? ¿Qué fue lo que pasó con él? El Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 20 al 25, nos dice qué fue lo que pasó con Judas. A ver, lo voy a leer y a ver si tú descubres un detalle sencillo. Si estuviéramos en el curso de predicadores, que cuando estamos en los cursos de predicadores siempre les hago preguntas, te la voy a hacer a ti. Lo voy a leer y vamos a ver si notas. ¿Cómo llamaban los demás discípulos a Jesús? ¿Y cómo lo llamó Judas? Fíjate bien el detalle y aquí vas a empezar a entender qué es lo que verdaderamente pasó con Judas. Para que no nos pase a nosotros, es importante aprender esta lección. Para no negar a Jesús, para no traicionar a Jesús, es necesario entender lo que pasó en Judas. San Mateo capítulo 26, versículos del 20 al 25. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que le iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Le dice, tú lo has dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, ¿cómo lo llamaron todos? Dice, uno por uno. ¿Cómo le preguntaron? Uno por uno le fue preguntando
¿acaso soy yo, Señor? Y Judas le hizo la pregunta, ¿soy yo acaso maestro? ¿Notan la diferencia? Judas nunca llamó Señor a Jesús. Solo lo llamó maestro. ¿Por qué? Porque para Judas Jesús no era el Señor. Él estaba solamente escuchando, aprendiendo, pero no era alguien a quien le iba a servir. ¿Recuerdan a la Virgen María? ¿Cómo dijo la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la diferencia. Cuando tú llamas a Jesús Señor, cuando tú dices que Dios es tu Señor, estás dispuesto a dejar que Él haga en ti. Pero si tú tienes a Dios no como Señor, sino como servidor, lo tienes como maestro, lo tienes como guardián, lo tienes como médico, lo tienes como buscador de trabajo. Porque ¿qué es lo que decimos? A Dios le pedimos, Dios cuídame, guardián. Dios sáname, doctor. Dios búscame trabajo, proveedor. O sea, quieres usar a Dios para que Dios te dé lo que tú necesitas. O sea, Dios es solamente un medio, Dios es solamente un recurso para alcanzar tus metas. Las metas las pones tú y tú quieres que Dios esté al servicio de lo que tú necesitas y te enojas cuando Dios no hace lo que tú quieres que haga. Pero cuando tú lo reconoces como Señor, eres tú quien se pone a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo la Virgen? Hágase en mí según tu palabra. Y este es el punto central por el que muchos están decepcionados, porque Dios no hace lo que ellos necesitan, pero ellos no hacen lo que Dios quiere que haga. Jesús dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. El catecismo de la Iglesia Católica nos aclara mucho este concepto y es una de las riquezas grandes que tenemos los católicos. Nosotros consideramos a Dios como el único Señor de la historia. ¿Qué declaración más grande? En el numeral 313 del catecismo, numeral 314, perdón, catecismo de la Iglesia Católica, numeral 314. Creemos firmemente, qué declaración, creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. ¡Wow! Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero, los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido a su creación hasta ese reposo, ese Shabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Creemos firmemente. ¿Qué creemos firmemente?
que Dios es el único Señor del mundo y de la historia. No conocemos los caminos de su providencia. Dice es que Dios escribe recto en renglones torcidos. No conocemos incluso por el mal, incluso por el pecado, la muerte, el dolor. Todo eso es parte de un plan y Dios va guiando la historia hasta el reposo definitivo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Solo al final. Ahora no entiendes lo que te está pasando, ahora te angustia lo que te está pasando, ahora te rebelas contra lo que te está pasando, pero solamente respira y di: Señor, yo confío en ti. Señor, sálvame. Como Pedro cuando se estaba ahogando, ese sí le dijo: Señor, sálvame. Es que si tú lo reconoces como Señor, vas a confiar en Él, aún en medio de los dramas del dolor, de los dramas de la muerte, del pecado, aún en medio de la enfermedad. Señor, sálvame. Señor, hágase en mí tu plan maravilloso. No lo entiendo, no comprendo lo que me está pasando, pero sigo confiando en ti. Eso le faltó a Judas. Por eso se decepcionó, porque era solo un maestro. No era su Señor. Pero el error más grande todavía que cometió Judas, dice San Mateo en el capítulo 27, versículos 3 al 5. Ten cuidado, que esto sí nos puede dejar lejos de Dios para toda la eternidad. Esto es la condenación eterna, hermano. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros no nos condenamos ni siquiera por los pecados, ni por la rebeldía, ni por todo lo que has dicho. Yo ya no creo en Dios, yo ya no voy a la iglesia. Eso no te va a condenar. Lo que te condena es esto. Escucha, San Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No puede ser. Jamás confió en la misericordia de Dios. No llegó a entender todo lo que anduvo oyendo a Jesús que predicaba, que Dios nos ama a pesar de todo, que el Padre espera al Hijo que vuelva a la casa, que el buen pastor busca a la oveja perdida, que Dios ha venido a salvar a los que están en pecado, que el Señor ha venido. Él no entendió nada de ese amor infinito de Dios, que nos perdona siempre, y se ahorcó. Eso se llama desesperación. Por favor, no te desesperes. Las personas que se desesperan ya no esperan nada. No esperan el auxilio divino, no esperan la salvación, no esperan el perdón. Ellos se dan cuenta que tal vez han hecho cosas graves y dice: esto ni yo me lo perdono. No confía ni en el perdón de Dios. Eso fue lo que realmente destruyó a Judas. Yo espero que aún en medio de tus decepciones de la fe, aunque estés decepcionado de la iglesia, aunque estés frustrado de Dios, porque dices: es que, hermano, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me da lo que le estoy pidiendo. Por lo menos
Sigue confiando en su infinita misericordia. Dile, Señor, está hablando el dolor, está hablando la desesperación, pero yo sigo confiando en tu perdón. No te ahorques. No te suicides. No te quites la oportunidad de vivir. Vive para ver lo que Dios es capaz de hacer. Vive para tener ese encuentro glorioso con el Señor. Y tal vez no puedas ver todo lo que quisieras ver en esta tierra, pero la esperanza va más allá de esta vida. La esperanza no falla. Vas a ver eso que querías ver realizado aquí en la eternidad. Esa enfermedad que tiene tu hijo, esa carencia que le ves, ese niño va a ser transformado, y cuando lo veas glorioso en el cielo, no va a tener esa enfermedad. Muchas cosas no las vas a ver en este momento, en este mundo, pero no dejes de esperar la gloria de Dios, ese esposo que no se convierte, ese hijo drogadicto, alcohólico que no se libera. Un día lo verás sin esas taras, sin esos vicios, liberado por el poder de Dios. No te mueras sin esperar ver la gloria de Dios. Dios va a cumplir su palabra. No te ahorques. No destruyas tu fe. No digas, yo ya no creo. Di, aunque no vea, Señor, sigo creyendo, porque la fe es la certeza de lo que no vemos. Es lo que se espera. Padre, gracias por mantenernos en la fe. Gracias por este retiro. Gracias por esta palabra. Haz que yo recupere mi deseo de seguir orando, mi deseo de seguir creyendo, de seguir confiando. Haz que vuelva otra vez a recuperar la alegría de la salvación. Que si todavía no he visto todo lo que quiero ver, pueda morir con los ojos fijos en ti, porque sé que tú llenarás las aspiraciones de paz, las aspiraciones de felicidad, las aspiraciones de salud que ahora deseo. Tú las vas a llenar, y si no lo veo todo resuelto en esta vida, sé que podré disfrutarte en la vida eterna. Padre, no permitas que la desesperación me separe de ti en toda la eternidad. Yo confío en tu infinita misericordia, que a pesar de mis quejas, que a pesar de mis dudas, a pesar de mi rechazo, tú tendrás siempre la misericordia de perdonar mis pecados y llevarme a la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos especialmente por aquellos que están decepcionados de su fe, para que puedan recuperar en este momento al menos la confianza en tu amor infinito y en tu misericordia. Te lo pedimos con la Virgen María, nuestra Madre, que nos enseñó a decir: yo soy sierva del Señor, soy esclava del Señor. Yo hago y dejo que Él haga en mí según su plan. Lo que yo quiero es lo que Él quiere para mí. Lo que yo deseo es lo que Él desee para mí. Yo acojo su plan confiando en que Él es mi Señor. Y te lo pedimos en la fuerza del Espíritu Santo. A ti, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a recibir a Jesús como Señor dicen amén. Y los que van a confiar hasta el final en su infinito amor dicen
Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir y dejarnos compartir no solo la palabra, sino los sentimientos, las emociones que esta palabra pone en nuestro corazón. Estamos en un retiro. Un retiro es un tiempo especial y sobre todo en Semana Santa, que nos va llenando de esa confianza y de ese amor de Dios que viene a salvarnos. Yo le pido que se suscriban en mi canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, y que nos ayuden a que otros se suscriban. Tenemos una meta, queremos llegar a 200,000 suscriptores, porque entre más personas se suscriban, más corazones reciben la palabra de Dios. Por eso, ayúdenos para que más participen. Yo sé que es difícil seguir en el retiro, pero vienen los días más importantes. Dígale a su familia, no te lo pierdas, va a estar bien, y que se suscriban en nuestro canal de YouTube. También, si usted quiere tener contacto más directo con nosotros, en su pantalla está nuestro número WhatsApp más 503-77860087. Ese es nuestro único número de contacto para que usted nos invite a las conferencias en su grupo de oración. Yo agradezco a todas las parroquias que nos están invitando para sus retiros, para sus encuentros, sus aniversarios, incluso familias nos están invitando a compartir, y esta plataforma nos da esa gran bendición de poder llegar hasta donde no imaginábamos que estábamos llegando. Invítenos ahí en nuestro número WhatsApp, pero sobre todo, ore por nosotros, que nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.